Hola, buen día a todos. Mi nombre es Andrés Rodríguez Salgado. Soy estudiante de Ingeniería Aeronáutica en el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. Y el día de hoy, a manera de exposición, les hablaré acerca de mi práctica para la materia de Ingeniería de Materiales que lleva por nombre Clasificación de los Materiales. Para comenzar, les puedo comentar que en esta ocasión tenemos nuestros materiales clasificados en 5, los cuales son cerámicos, polímeros, compuestos, materiales ferrosos y no ferrosos. A continuación les hablaré de manera un poquito más extensa de cada uno de ellos, algunas de sus características y sus principales usos en la ingeniería. Bueno, vamos a comenzar con los materiales cerámicos. Como pueden ver, aquí en el muestrario tengo mis materiales cerámicos. En este caso, pueden encontrar en mi casa dos utensilios de cocina que se pueden clasificar como materiales cerámicos. De este lado tenemos un plato y una taza, ambos de porcelana o arcilla. Bueno, ¿por qué digo que estos son los materiales cerámicos? Para justificar esto tendré que decir algunas de sus características. Bueno, cuando hablamos de un material cerámico, es un material cristalino orgánico, que entre sus principales características es que cuentan con poros y son muy frágiles. Como todos sabemos, la mayoría de estos utensilios de cocina son frágiles. Casi con cualquier caída sufrirían una ruptura. Y cuando hablamos de materiales cerámicos, los podemos clasificar en porosos y impermeables. Los porosos, como su nombre lo dice, cuentan con poros, y esto se debe a que no han pasado por un proceso de vitrificación. Por otro lado, los materiales cerámicos impermeables sí han sufrido este proceso de vitrificación, y esto es debido a que si en algún momento sí han llegado a ser fundidos o pasados por el proceso de fundición. Ok. Posteriormente tendríamos los materiales que son polímeros. Aquí tengo de igual forma me muestro yo. Tendría estos dos polímeros. Y como pueden ver, principalmente su composición es plástica. Por este lado tenemos una pinza, muy común en cualquier casa. Y por este otro lado tengo lo que viene a ser una carcasa o funda de unos auriculares. Bueno, entre las principales características o cómo podemos definir un polímero es que, como su nombre lo dice, están hechos o fueron obtenidos bajo un proceso de polimerización. Por lo regular son muy buenos aislantes, y tanto de calor como de electricidad. Y cuando hablamos de polímeros los podemos clasificar en termoplásticos y termoestables. Cuando hablamos de los termoplásticos, son mayormente moldeables. Por lo regular se utilizan en un proceso de fundición, se dejan caer en moldes para obtener diferentes figuras o piezas. Y los termoestales no son tan moldeables, pero obtienen una mayor rigidez y fuerza. Okay. En nuestro tercer tipo de clasificación de materiales tendríamos los compuestos. Aquí tengo igualmente mis dos ejemplos de estos materiales, que serían compuestos. En los materiales compuestos tengo una botella de perfume y lo que viene a ser una carcasa de un bolígrafo. Ok, lo voy a dejar por aquí. Como su nombre lo dice, compuestos, nos podemos identificar un poco con la definición que conocemos actualmente de química, que un compuesto es la unión de dos o más elementos. En este caso, cuando hablamos de materiales, los compuestos serían la unión de dos o más elementos naturales o artificiales, sin importar cuál sea el caso. Y estos compuestos se pueden clasificar según su matriz. Los podemos clasificar según su matriz metálica o matriz cerámica. Como podemos escuchar su nombre, más o menos nos podemos imaginar qué características tendrá uno y otro. Cuando hablamos de una matriz metálica, tenemos una mayor resistencia y un bajo peso. Y cuando hablamos de una matriz cerámica, tendremos una mayor tenacidad y una mayor resistencia a bajas temperaturas. Posteriormente, en mi muestrario, el material número 4 sería los materiales ferrosos. Y en materiales ferrosos yo cuento con una herramienta, una llave inglesa, y un clavo de fierro.
Posteriormente también hablaremos de los materiales no ferrosos, pero para que vayamos entendiendo un poco de ellos, los materiales tanto ferrosos como no ferrosos se distinguen principalmente por una cosa, por su contenido de hierro o la inexistencia de este mismo. En este caso, en los metales ferrosos sí contamos con la existencia de hierro, y por esto mismo los podemos clasificar en aceros y fundiciones. Cuando hablamos de unos materiales ferrosos de la clasificación de aceros, nos hacemos referencia a que obtendremos un mejor proceso de soldadura en caso de que sea necesario, una muy buena dureza y tenacidad, por lo cual también una muy buena resistencia. Y si hablamos de la clasificación de fundiciones, obtenemos diferentes características, entre ellas una mayor ductilidad, más dureza aún que los aceros debido a que sufren un proceso de fundición, y en caso de que necesitemos realizar el proceso de soldadura tendremos una mala soldadura, no será de todo correcta el proceso de soldadura. Posteriormente tendríamos los metales no ferrosos. Metales no ferrosos, y en esta clasificación yo cuento con aluminio, una tablilla de aluminio y una moneda. Como lo mencioné en los materiales ferrosos, los materiales no ferrosos se distinguen debido a la inexistencia del hierro. Ninguno de estos debe de contener hierro para que pueda ser considerado un metal no ferroso. Los materiales no ferrosos los podemos clasificar según su densidad. Aquí tenemos tres tipos de clasificaciones, que serían pesados, ligeros y ultraligeros. En el caso de los metales no ferrosos pesados, su densidad sería mayor a 5 kilogramos. Los materiales ligeros tendrían una densidad entre 2 kilogramos y 5 kilogramos, sin pasar ese límite. Y los ultraligeros serían todos aquellos metales no ferrosos que su densidad esté por debajo de los 2 kilogramos. Ahora, todas estas clasificaciones de los materiales tienen implicaciones día a día en la ingeniería, así que vamos a tocar algunas que podemos ver a simple vista. En el caso de los materiales cerámicos, comúnmente nos podemos ver este tipo de materiales en la ingeniería civil, por ejemplo, en la construcción de casas, al utilizar tejas, los pisos, las losetas de la misma construcción que se utilizan en las casas o cualquier acabado de alguna pared. Por lo regular estaríamos viendo un material cerámico. En el caso de los polímeros, al ser muy buenos aislantes tanto de calor como de electricidad, son muy utilizados en la ingeniería eléctrica o electromecánica. Pues cualquier herramienta facilita mucho que sea algún polímero, debido a que evitaríamos cualquier tipo de accidentes, pues son muy buenos aislantes. Por otro lado también tenemos los compuestos. Los compuestos igual se podrían utilizar mucho en ingeniería civil. Cualquier acabado que vemos comúnmente en la construcción de un baño, por ejemplo, utilizan compuestos. Igual puede ser en la ingeniería química, para el envase de diferentes químicos de alto riesgo. Los compuestos son una opción muy utilizada en este tipo de ingenierías. Bueno, ya si hablamos un poco más de los metales ferrosos, tendrían su implicación, por decirlo de esta manera, en la ingeniería mecánica, en cualquier empresa o cualquier maquinaria que utilice tipo de herramientas en el que tenga que haber la implicación del hierro, como cualquier mecánica o ingeniería industrial. Los metales ferrosos siempre están presentes. Y para los metales no ferrosos, al ser de muy bajo peso, principalmente los ligeros o los ultraligeros, y ser muy favorables a las aleaciones, esto quiere decir la unión con otro metal, siempre y cuando no sea hierro, debido a que dejaría de ser un material no ferroso, yo lo veo muy buenas implicaciones en el ambiente de la ingeniería aeronáutica. Pues sabemos que para la ingeniería aeronáutica, para los aviones, es muy importante el peso, y de hecho al momento de realizar una aleación para la ingeniería aeronáutica, se intenta que esta sea lo mayor, que obtengas los mejores beneficios en cuanto a peso y resistencia. Entonces, en este caso, los metales no ferrosos serían una muy buena opción para esta ingeniería. Y bueno, en conclusión, a manera propia, yo diría que las distintas clasificaciones de los materiales es importante conocerlas para poderlas aplicar
y de esta misma forma que al momento de que estemos trabajando en cualquier ámbito de la ingeniería, obtener un buen resultado, debido a que si nuestros antecedentes, que viene a ser nuestra materia prima, cada uno de estos materiales, el resultado será favorable. Así que de ahí la importancia de conocer los materiales, sus propiedades, para saber con qué estamos trabajando y lo que vamos a obtener. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.